Dice la palabra de Dios, versículo 3. Y dijo Dios, eso se va a repetir 7 veces hasta el versículo 25, lo cual no quiere decir que no se repita más. Claro que se repite más en la creación del hombre, pero la creación del hombre va a quedar en un sermón aparte para la próxima semana. Entonces nosotros vamos a estar, lógicamente, en la medida que vamos leyendo la escritura, nos vamos a enfrentar o vamos a ver en la escritura misma 7 veces esta proposición. Y dijo Dios, lo cual de entrada precisamente nos ubica que Dios es el que habla, que Dios es el que ordena, que Dios es el que llena, que, como dijo Jesús cuando respondió en la tentación al diablo, no solo de pan vive el hombre. ¿De qué vive el hombre? ¿De qué vive el hombre? ¿De qué debemos aprender a vivir cada uno de nosotros? De la palabra que sale ¿de dónde? ¿Y qué palabra está saliendo en Génesis 1:3? ¿La palabra de quién? De Dios. ¿Con qué expresión y con qué proposición? Y dijo Dios. ¿Qué dijo Dios en ese primer día? Sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era ¿cómo? Buena. Y separó. ¿Qué separó Dios? La luz de las tinieblas. Y llamó Dios a ¿cómo Dios nombró la luz? La llamó ¿cómo? Día. Y a las tinieblas la llamó ¿cómo? Noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Esa es otra proposición que se va a repetir 6 veces a lo largo de este capítulo. Versículo 6. Luego Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana del día ¿qué? Segundo. Tercera vez que se repite la proposición. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco, ¿cómo lo llamó? Tierra. Y a la reunión de las aguas, ¿cómo las llamó? Mares. Y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Después dijo Dios en ese mismo día, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su ¿qué? Según su género. Y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Luego Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbrera en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era ¿cómo? Bueno. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificaos y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género,
y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. No tenemos cierre allí, fue la tarde y la mañana del día ¿qué? Sexto, porque la próxima semana vamos a hablar precisamente sobre la creación ¿de quién? Del hombre. Pero los días de la creación terminan con el día ¿qué? Sexto, en el cual aquí alude la primera parte en el versículo precisamente 24. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a comenzar con una ilustración que nos ayude como a tener una mirada, a tener, como digo yo, una idea global sobre lo que el texto nos quiere enseñar. La ilustración que traje se titula Un alfarero y el barro. Una metáfora. Un alfarero coloca delante de sí, ¿qué coloca? Un trozo de barro. Sobre la mesa no hay todavía una vasija, un plato, ni una figura reconocible. Hay simplemente ¿qué? Una masa. Esa masa, ¿cómo es? Sin forma, no tiene una forma definida. El barro no puede decidir por sí mismo qué será. No puede decidir por sí mismo qué será. No puede decirle al alfarero, quiero ser esto, quiero ser aquello, o quiero ser esta cosa. El alfarero, ¿qué hace? Toma el barro, lo coloca sobre el ¿qué? Sobre el torno, y comienza ¿qué? A darle forma. Sus manos son las manos del alfarero las que establecen los ¿qué? Los límites. Separa, el alfarero ¿qué va haciendo? Va separando una parte de otra. Levanta las paredes y forma el interior. Poco a poco, aquello que parecía sin forma o informe, comienza a tener ¿qué? Estructura. Comenzamos a ver ¿qué? Diseño. Comenzamos a ver ¿qué? Belleza. Pero hay algo todavía más importante. La forma que el alfarero le dio nunca procedió del barro, sino de la voluntad del alfarero. El barro recibe su forma de quien tiene autoridad sobre él. Ojo con eso. O sea, el barro no tiene existencia propia. El barro es ¿qué? Moldeado. Y esto vamos a ir haciendo mentalmente, vamos a ir reflexionando en torno a lo que hemos leído. Que esta ilustración nos ayude poco a poco ¿a qué? A entender esos casi 23 versículos que leímos sobre la ¿qué? Sobre la creación. Génesis comienza con la ¿qué? Comienza con la creación de los cielos y la tierra, que está referenciada ¿dónde? En el versículo ¿qué? 1 y 2. Pero la tierra no se encontraba en su forma final. La tierra, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada, estaba vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las ¿qué? Sobre las aguas. Esa era la característica. Algunos teólogos llaman eso la creación primaria. Es decir, cuando Dios crea los cielos y la tierra, pero la tierra todavía no tiene una forma definida. Todavía la tierra está ¿qué? Vacía, y donde en esa tierra, que era lo que prevalecía, tinieblas y agua, por así decirlo. Entonces, Génesis, ¿cómo comienza? Génesis comienza con una creación que todavía no está ordenada, con una creación que todavía no está llena, con una creación que todavía no estaba finalizada. La tierra estaba desordenada y vacía. Pero Dios allí no encuentra un opositor, porque Dios es Dios. De hecho, la expresión en el principio muestra claramente la eternidad de Dios. Dios existía. Dios es antes de la creación. Dios es. Y precisamente el texto de Génesis nos lleva a unas verdades claras. Cuando Dios escribe, lógicamente, al pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba saliendo ¿de dónde? De Egipto. El pueblo había sido libertado. El pueblo estuvo esclavo aproximadamente 400, ¿qué? 30 años. Estaban bajo el yugo egipcio. Dios los liberta. Dios usa a Moisés, y Moisés es el medio por el cual Dios escribe y da a conocer esta palabra. Y bajo ese principio nosotros vemos que lo que Moisés pretendía, o lo que Dios pretendía por medio de la palabra que Dios dio a Moisés, es que ellos tuviesen, su mente fuese renovada,
su cosmovisión, su manera de ver la realidad girara en torno a lo que Dios decía, no a lo que ellos ¿qué? Veían. Eso es importante, porque las deidades paganas, las deidades que lógicamente ellos estaban, en las cuales habitaban alrededor de ellos, eran deidades creadas a imagen y semejanza del hombre. Eran deidades que luchaban contra el agua, contra el mar, contra el caos. Pero Dios, desde el primer versículo del Génesis y a lo largo del primer capítulo, que cierra en el versículo 31, nosotros podemos ver que tenemos un Dios soberano. De hecho, el verbo que se usa para crear, ¿cuál es? Barat, el Dios omnipotente, el Dios que puede precisamente traer a existencia lo que ¿qué? Lo que no existía. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Dios en ningún momento, y a lo largo de todos los versículos que hemos leído, Dios simplemente abre su boca, expresa una palabra y Dios dice, y eso que dice es. Eso que Dios dice se materializa. Entonces, Él es el creador. ¿Y qué implica que Él es el creador? Que Él es el soberano, que Él gobierna sobre toda su creación. Y era lo que Dios le estaba recordando a Israel. Y es lo que Dios nos sigue recordando a cada uno de nosotros. Dios es el creador del cielo y la tierra. Y como creador, como formador de todas las cosas, Dios comienza a hablar. ¿Y qué es lo primero que pronuncia? Las palabras que son repetitivas a lo largo de todos los versículos. Y dijo Dios. Entonces la palabra divina, ¿qué trae la palabra divina? ¿Qué es lo que causa la palabra divina? La palabra divina establece la forma, establece el orden, establece el propósito, define la función por medio de la cual Dios hace lo que hace. El énfasis no solamente está en describir lo que Dios hizo cada día. El énfasis no está solamente en describir una historia, en contar la historia a nuestros hijos y decir, en el día 1 Dios creó la luz. Y Dios a través de la luz separó la luz de las ¿qué? De las tinieblas. Y cuando Dios separó la luz de las tinieblas, nombró la luz y la llamó ¿cómo? Día. Y a las tinieblas las llamó ¿cómo? Noche. Y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Y fue la tarde y la mañana del día primero. Génesis no está simplemente para que nosotros lo aprendamos o lo memoricemos, lo cual no estoy diciendo que sea malo, pero va más allá de una historia. Génesis nos está mostrando al Creador. Génesis nos está mostrando a un Dios eterno. Génesis nos está mostrando al Dios todopoderoso, al omnipotente. Para ese Dios no hay nada que imposible. No hay nada imposible para Dios. Nada detiene el poder de Dios. Dios solamente necesita abrir su ¿qué? Su boca para poder expresar su ¿qué? Su ley, para poder expresar sus palabras, para poder expresar su ordenanza. Entonces la palabra divina que establece forma, da sentido, establece propósito, establece orden. La palabra de Dios separa, delimita. La palabra de Dios establece espacios. La palabra de Dios llena lo que está ¿qué? Vacío. Entonces Dios separa, Dios reúne, Dios delimita, Dios llena y después contempla lo que ha hecho en una expresión repetitiva diciendo, y vio Dios que lo que había hecho era ¿qué? Bueno. Todo lo que Dios hace es ¿qué? Bueno. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, todo lo que Él hace, todo lo que Él dice, todo lo que Él permite, todo lo que Él decreta, ¿es para qué? Para bien. Porque tenemos un Dios bondadoso, mis hermanos. No tenemos un Dios el cual debe haber un motivo para nosotros quejarnos de Él. Más bien tenemos un Dios, ¿para qué? Para que nosotros loemos su nombre. Para que nosotros exaltemos su nombre. Porque es creador, salvador nuestro. Y eso es lo que nos está precisamente describiendo los textos que hemos leído. Entonces, el punto de ilustración no es simplemente que Dios hace cosas. Apartemos un poco la mirada o la interpretación vaga o vacía que a veces tenemos del Génesis. Viendo Génesis 1 simplemente como un Dios que hace ¿qué? Cosas. Y efectivamente las hace. Y las hizo. Y las estableció. No dudamos de eso. Pero la interpretación del Génesis
Y lo que Moisés quería dar a conocer al pueblo iba más allá de narrarle una historia o de darle a conocer las cosas que Dios hizo cada día. El énfasis de Génesis es determinar que tenemos un Dios de orden, tenemos un Dios que da sentido a lo que hace, tenemos un Dios que tiene propósitos fijos, claros, tenemos un Dios que vive en cumplimiento de lo que Él ha decretado desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Dios tenía previsto y tenía decretado hacer todas las cosas. Revelarse como ¿qué? Como creador. Así como hablamos de la salvación, también tenemos que ratificar que en la revelación bíblica, primeramente Dios se muestra como ¿qué? Como nuestro creador, como nuestro soberano, como nuestro rey. Y tenemos que tener esa óptica a la luz de lo que la Escritura enseña. Tú no estás aquí por accidente, el accidente no existe. El mito del azar, que es el más popular actualmente, no es una verdad, es una mentira. Porque la verdad eterna es que Dios es el creador y Dios es el que determina el orden en aquello que ha creado. Recordemos que el barro nunca le dice a la qué. El barro nunca le dice a la qué. Nunca le dice al alfarero, hazme así. El alfarero es el que determina cómo se hacen las cosas. Por eso cuando nosotros vayamos en oración a Dios tenemos que ir con humildad, alineados a su palabra, alineados a su verdad. No es lo que yo quiera, es el cumplimiento del propósito de Dios en mi vida. No es como yo quiera, sino como Dios quiere. Y eso lo deja fijo Dios, ¿dónde? En la creación. Entonces la creación nunca, en los textos que acabamos de leer, y dijo Dios, y fue, hizo, eso es repetitivo. ¿Por qué? Porque la creación no le dice al creador cómo debe gobernarla. Es el creador que determina la realidad de todas las cosas. Es el creador el que determina nuestra realidad. Queremos vivir realmente en el mundo de Dios, tenemos que aprender a ver la realidad teniendo en cuenta lo que Dios reveló en el Génesis. Tenemos que vivir conforme a lo que el rey establece. Tenemos que vivir bajo las ordenanzas del ¿qué? Del soberano. Pero eso nos gusta. ¿Por qué nos gusta? Porque el pecado que trajo en la vida de nosotros. ¿Cuál es el fruto de la carne? El orgullo, la soberbia, la codicia, la envidia. Son las cosas que a veces son las que gobiernan al hombre que está todavía en la carne. Pero son cosas que también las cuales nosotros estamos ¿qué? Luchando. Tenemos un Dios que establece un orden. Tenemos un Dios que está en control. Tenemos un Dios y un creador que gobierna todas y cada una de las cosas. Todas y cada una de las cosas. Entonces, a partir de este texto, Génesis 1, del 3 al 25, este texto nos da el fundamento para que nosotros podamos precisamente ver cómo Dios, creo que el hermano Lácides lo decía, sobre la importancia y la relevancia en términos del Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios está creando su reino, porque Él es rey. Dios está precisamente entrando en una relación pactual como rey, como soberano, como legislador. Si tenemos una imagen muy vaga de Dios, tenemos la imagen de Dios y su amor, de Dios y su misericordia, lo cual la Biblia describe esas perfecciones divinas en Dios. Pero cuando Dios se presenta, lógicamente Dios crea porque ama. El Dios que amó y que decretó la creación antes de la existencia de ella, ese Dios es un Dios que legisla sobre la creación. O sea, que es Dios como rey, gobernando su creación, estableciendo orden, llenando la tierra y dando su ¿qué? Su ley. Por eso es que la palabra de Dios es ley. La palabra de Dios está no para, ¿será que la cumplo o no? No. La palabra de Dios es ley y debe cumplimiento. Todos los hombres debemos estar precisamente en disposición de obedecerla, porque Él es el creador. Entonces Génesis 1, 3, 25
nos da el fundamento para construir precisamente esa ilustración pactual. Donde, ¿qué vemos? ¿Qué vemos a lo largo de cada uno de los días? Dios habla, ¿sí o no? Y dijo Dios, acontece, es decir, se materializa la palabra del Señor. Como en el primer día, Dios, ¿qué dijo? ¿Haya qué? Luz. ¿Y qué dice enseguida el texto? Y fue la luz. O sea, no esperó, no le dijo, espérate un momento, primero vamos a batallar tú y yo para ver quién gana. No, simplemente Dios pronuncia y acontece lo que Él dice, se materializa. Dios dijo, sepárense las aguas. ¿Y qué automáticamente qué ocurrió? Y eso nos lleva un poco a Éxodo. En Éxodo es la misma palabra del Creador, es el mismo poder de Dios el que abrió las aguas del Mar Rojo. Porque si reconocemos que Dios es el Creador, para Él no hay nada imposible. Nada, mis hermanos. Entonces Dios habla. Una vez que Dios habla, acontece, sucede, se materializa aquello que dijo. Y cuando se materializa y Dios trae a existencia lo que no existía, como la luz, como la separación de las aguas, Dios separa. ¿Con qué finalidad se da esa separación? Con la finalidad de ¿qué? De establecer orden y propósito. En el caso de cuando se descubre lo seco, es decir, cuando se descubre la tierra, no la tierra como el planeta, sino la tierra como la tierra firme por la cual caminamos nosotros los seres humanos y desarrollan su vida los animales terrestres que fueron creados, fuimos creados en el último día, en el sexto día como tal. Cuando se descubre la tierra seca, Dios establece límites al mar. Y una vez que se establece la tierra seca, Dios dice, produzca la ¿qué? La tierra. ¿Qué tenía que producir la tierra? Plantas de todo tipo, según su género, según su especie. Es decir, que ya Dios estaba cimentando todas y cada una de las cosas. Y Dios estaba estableciendo ¿qué cosa? Orden. Pero no solamente orden, sino que también está estableciendo belleza en eso que Él ordenaba. Entonces, Dios cuando separa y ordena, ¿Dios qué ve? ¿Qué observa? ¿Cuál es el juicio que sale de la boca de Él? Y vio Dios que lo que hizo era ¿qué? Bueno. ¿Y cómo termina el versículo 31? Cuando la creación finaliza y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, y hace un énfasis, se eleva la bondad. O sea que termina el relato en el capítulo 1, antes de comenzar el capítulo 2, mostrándonos que la creación de Dios, ¿cómo es? Buena. La creación es buena. Y aunque el pecado, que eso se va a hablar en el capítulo 3, haya entrado a distorsionar la buena creación de Dios, en la creación de Dios sigue habiendo bondad. Y eso es lo que Cristo vino. O sea, la salvación no simplemente era libertar o salvar hombres, sino recuperar toda la ¿qué? Toda la creación. Entonces Dios habla, acontece, Dios separa, Dios ordena, Dios ve que es bueno, y finaliza diciendo, expresando esa fórmula que fue la tarde y la ¿qué? Y la mañana. Entonces el centro del texto no es simplemente explicar cómo fue creado el mundo, sino mostrar quién gobierna sobre el mundo. ¿Quién gobierna sobre el mundo? Y es una buena pregunta que debes hacerte cuando estés enfrente del televisor. Y es una buena pregunta que debes hacerte si el evangelio es el evangelio de Cristo, el evangelio de Dios, el evangelio de aquel mediante el cual todas las cosas subsisten y fueron creadas. Entonces estamos hablando de un evangelio poderoso, porque es el evangelio del Creador. Y no debemos tener miedo de predicar las buenas noticias. No debemos tener miedo porque los gigantes no están afuera, los gigantes somos nosotros en términos de la palabra. Somos nosotros. Génesis nos quiere mostrar que Dios es quien gobierna sobre el mundo. Y
cómo la palabra de Dios establece ¿qué? Orden. Esta palabra, su palabra, la palabra de Dios, ¿qué es? Es ley. Y esa ley no puede ser borrada. Aunque el necio diga en su corazón, ¿no hay qué? No hay Dios. Dios está presente porque Dios es el dueño absoluto de todas las cosas. Mía es la tierra. ¿Y su qué? Y su plenitud. Dios reclama lo que es suyo. Aunque el necio intente borrar el nombre de Dios, eso es imposible. Una probabilidad de 0. El necio, por más que se esmere, el ateo, por más que se esmere, el hombre de ciencia apartado precisamente de Dios y de su palabra, por mucho que se esmere, no va a poder borrar ¿el qué? El nombre de Dios. Porque Dios es quien gobierna. Porque la vasija nunca le va a decir al alfarero, tú no me hiciste. Aunque quiera borrar su existencia, aunque quiera borrar la autoría. Entonces, esta palabra que nosotros vemos a lo largo del Génesis, esa palabra es ley. Esa palabra de Dios no puede ser borrada. No puede ser borrada. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva al título del sermón. ¿Cuál es el título del sermón? El fiat del rey. Fiat viene precisamente de la palabra hágase. Hágase. Que se ha hecho. Sea. El fiat evoca la orden o mandato soberano eficaz del Creador, por medio del cual Dios llama a existencia aquello que ha determinado crear. Dios habla y ¿qué hace la creación? Responde. Dios dice, produzcan las aguas animales, ¿y qué pasa automáticamente? Produce. Nosotros no tenemos ese poder ni nunca lo vamos a tener. ¿Saben por qué? Porque no somos divinos. Nosotros podemos tener, como yo lo he dicho de pronto cuando estoy discipulando a algunas personas, nosotros tenemos creatividad. Por el hecho de ser imagen de Dios, nosotros podemos crear a partir de las cosas ya creadas. Porque nosotros reflejamos la imagen de Dios en el mundo. Por eso se nos demanda ser creativos, por eso se nos da dones. Pero no tenemos el poder, no tenemos la autoridad. No es un imperativo en nosotros abrir la boca y decretar. Eso solamente proviene de un Dios que crea, Barat, un Dios que es omnipotente, un Dios que es todopoderoso. Entonces el fiat del rey, ese imperativo del rey en el nombre, ¿en dónde se direcciona? 3 palabras clave. Dios ordena, Dios llena y Dios gobierna su creación. Eso es lo que vemos a lo largo de estos 23 versículos aproximadamente. Vemos un Dios que ya creó los cielos y la tierra. Pero vemos un Dios que esa tierra que estaba desordenada empieza a establecer ¿qué? Orden. Una tierra que estaba vacía la empieza ¿qué? A llenar. Por eso dice Dios ordena. ¿Cuál es el fiat? ¿Cuál es el hágase? ¿Cuál es el propósito de ese imperativo? Que Dios ordena, llena y gobierna, providencia. La palabra de Dios no da lugar al deísmo. Dios no creó y no esperó que la tierra, amorfa y vacía, evolucionara por sí misma. Dios tuvo cuidado. Dios nos muestra y nos presenta una tierra perfecta, completa, donde no hace falta ¿qué? Nada. Lo que Él creó y lo que Él hizo era lo que el hombre ¿qué? Necesitaba. Era lo que necesitaba. Entonces, ¿Dios qué? Ordena. ¿Qué más? Llena. ¿Y qué más? Gobierna su buena creación. Y ese es el fiat. ¿Cuál es la idea central en términos de todos esos versículos? Por medio del fiat o por medio del imperativo creador, Dios habla con autoridad soberana. La palabra de Dios es autoritativa. Cristo hablaba, y eso lo podemos ver en los evangelios, como alguien que tenía ¿qué? Autoridad. Porque sus palabras eran palabras ¿de quién? De Dios. Porque Él no vino a hacer lo que Él quería hacer. Él vino a hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Su comida y su bebida, ¿cuál era? Hacer la voluntad de Dios.
Las palabras que él decía y pronunciaba eran las palabras que Dios le había enviado a hablar y decir a la luz de su decreto eterno. Entonces, por medio del fiat creador, Dios habla con autoridad soberana. Su palabra, su fiat, su palabra imperativa, que hace, ordena lo desordenado, separa y delimita los ámbitos de la creación. De hecho, tenemos 3 ámbitos. El ámbito de la luz, separando la luz de las ¿qué? De las tinieblas. ¿Y qué era lo que prevalecía antes que se pronunciase y dijo Dios? ¿Qué prevalecía? Las tinieblas. ¿Qué cubrían la faz de la tierra y los abismos? Las tinieblas. Entonces el imperativo, la ordenanza divina, es precisamente ordenar, establecer orden sobre lo desordenado, separar y delimitar los ámbitos de la creación, llenarlos de vida y declarar la bondad de su obra. En una primera parte, como idea. Repito, por medio del fiat creador de Dios, Dios habla ¿con qué? Con autoridad. Cualquier tipo de autoridad, no con autoridad ¿qué? Soberana. Su palabra, ¿cómo es? Su palabra es autoritativa, porque su palabra es ley. Su palabra, ¿qué hace? Como imperativo. Su palabra, ¿qué hace? Ordena lo desordenado. Miren lo que la palabra de Dios produce en nosotros. ¿Dónde estábamos nosotros? Jesús se presenta como ¿qué? Yo soy la ¿qué? Yo soy la luz del mundo. Y el que está en mí ya no está en ¿qué? En tinieblas. Donde prevalece las tinieblas, ¿qué es lo que llega? La luz. ¿Y qué hace la luz? Disipa las ¿qué? Las tinieblas. Ese es el poder de la palabra del Señor. ¿Dónde estábamos nosotros? En tinieblas. ¿Cómo estaba la tierra antes de Dios pronunciar su palabra? Estaba en tinieblas. Y las tinieblas cubrían. Solamente basta la ¿qué? Basta la palabra. Como el Romanos cuando le dijo a Jesús, solamente di tú la palabra. Era tanta la fe y la confianza en un Dios todopoderoso que le llegó a decir, solamente pronuncia la palabra, no es necesario que vayas, solamente tu palabra. El tú pronunciarla, se materializa eso que estás diciendo. Y la fe de él fue considerada, ¿cómo fue considerada la fe de él? Una fe que no se hallaba en Israel. Tenemos que aprender a confiar en la palabra del Señor. Tenemos que aprender a descansar en la palabra del Señor. Tenemos que meditar en la palabra de Dios. ¿De qué? De día y de noche. Tenemos que ver la realidad como Dios la creó. Y vio Dios que era bueno, como Dios la ve. Tenemos que ver el reino de Dios como irrumpiendo en la historia. Tenemos que ver al Rey pronunciando las palabras de verdad y con autoridad. Tenemos que verla precisamente en avance, no en retroceso. Se los he dicho, somos una iglesia victoriosa, porque celebramos una victoria ¿desde dónde? Desde la creación misma. Nosotros celebramos y lógicamente adoramos al Salvador, pero también estamos llamados a exaltar y adorar ¿a quién? Al Creador del cielo y de la tierra. Continuando acá la idea, entonces Dios ordena lo desordenado, separa y debilita los ámbitos de la creación, lo llena de vida y declara la bondad de su obra, manifestando que toda la creación está bajo el gobierno de su palabra. Mi hermano, toda la creación está bajo el gobierno de la palabra de Dios. Los que escuchaban esa primera, los que escuchaban de Moisés y de este escrito, o sea, Israel, el pueblo que había salvado. Para Israel, el pueblo que Dios había formado y sacado de Egipto, este relato de Génesis 1 revelaba que el Dios del pacto es el mismo Rey soberano, cuya palabra establece orden, pone límites al caos, da vida y gobierna todo lo creado. Pregunto, cuando Israel sale de Egipto, ¿pasa inmediatamente a la tierra prometida? ¿Se abrieron las aguas e inmediatamente llegaron a Canaán? No.
Cuando se les da esta palabra, ellos tenían que cruzar ¿el qué? El desierto. Iban a andar como ¿qué? ¿Como qué? Como peregrinos. Lo que era un viaje de pocos días se convirtió en un viaje ¿de cuánto? De 40 años. Pero esta palabra sostuvo y esta palabra mostró la fidelidad del Dios creador. ¿Qué hizo Dios durante el peregrinaje de Israel? ¿Los qué? Los sostuvo. ¿Qué hizo Dios durante el peregrinaje de Israel? Fue su rey. Habitó en medio de ellos a través del tabernáculo. ¿Y qué les daba de manera constante? ¿Qué era lo que estaba presente? Su palabra. Estaba una nube que los guiaba y una columna de fuego en las noches que no se separaba de ellos. Cuando sintieron hambre, ¿de dónde vino la comida? Del cielo, donde Dios estaba precisamente mostrándolo, que solamente un Dios que es rey, que es soberano, que es creador, puede sostener a un pueblo, a una multitud, aún en medio del ¿qué? Del caos, de las situaciones más ¿qué? Más adversas. Por eso estoy diciendo, para Israel, el pueblo que Dios había formado y sacado de Egipto, este relato del Génesis revelaba que el Dios del pacto, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el mismo Rey soberano, cuya palabra establece ¿qué? Orden, cuya palabra establece ¿qué? Límites al caos, cuya palabra da ¿qué? Da vida, cuya palabra trae ¿qué? Libertad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libre. La palabra que Dios llevó a través de Moisés, ¿qué trajo al pueblo? Libertad. La palabra de Dios, ¿qué trae? A una humanidad caída, trae libertad de la esclavitud del pecado, mis hermanos. Entonces, es la palabra de Dios y es el Dios del pacto, el creador de todas las cosas, quien da vida, quien sostiene y gobierna todo lo que lo creado. Humanamente hablando, ¿cuáles eran las posibilidades que Israel se mantuviera en medio del desierto? Humanamente hablando, nada más al pensar nosotros en la palabra que desierto, la palabra desierto es sinónimo de soledad, de desesperanza. En el desierto hay agua, ¿verdad? ¿No? En el desierto encontramos, por eso encontrar un oasis en un desierto es ¿qué? Eso es, mejor dicho, eureka. Eso es sinónimo de alegría, de gozo, de felicidad. Porque en medio de la nada, un desierto representa básicamente, o sea, una tierra que está ¿qué? Vacía. El desierto es símbolo de una tierra vacía, de una tierra que no ha sido ordenada. Pero en medio de ese desierto, ¿Dios qué hizo? ¿Dios qué hizo? Nosotros también estamos ¿qué? No estamos peregrinando. ¿Y estamos peregrinando bajo qué? Estamos peregrinando bajo el mando del Rey. ¿Y el Rey qué es? Creador. O Juan no nos habló que Cristo en el principio, también nos habla del principio. En el principio era el ¿qué? El Logos, era la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y esa palabra vino a habitar ¿entre qué? Entre nosotros, como el tabernáculo habitaba en medio de Israel. Mis hermanos, aunque estemos bajo una peregrinación, no hay caos, porque tenemos un Dios que ha establecido orden. Aunque estemos en medio del desierto, con rumbo hacia una tierra prometida, hacia esa tierra que fluye leche y miel, a ese cielo nuevo y esa tierra nueva, nosotros podemos tener certeza y seguridad, mis hermanos. Aparte de la felicidad, ¿qué es lo que busca el hombre? Certezas. El hombre quiere estar y sentirse ¿qué? Seguro. Hay terremotos, construimos nuestras casas por lo menos, que alguien nos explique que por lo menos las columnas y que la casa va a ser estable para que cuando se den esos movimientos, preferimos pagar más para sentirnos ¿qué? Seguros. Aquí no tenemos que pagar porque alguien pagó.
Aquí no tenemos que pagar porque alguien hizo. Quien llevó la deuda, quien llevó el castigo fue Cristo, para que hoy nosotros podamos tener ¿qué? Seguridad y esperanza. Entonces, Israel acababa de salir ¿de dónde? De Egipto. Acababa de salir del paganismo. Pero ¿qué fue lo que vio Israel antes de salir de Egipto? ¿Qué vio? Vio las plagas, vio el poder de Dios sobre Faraón, vio el mar rojo abierto, vio las aguas sometidas al mandato de Dios, vio la nube y el fuego, vio la provisión del maná y vio la presencia de Dios en medio de ellos. Se necesita que nosotros se nos recuerde quién es Dios. El propósito de la revelación y la palabra es revelarnos quién es Dios para poder entender quiénes somos nosotros. Y para entender que solamente en manos del Creador se halla la vida, el orden y la llenura. ¿En Cristo estamos qué? ¿En Cristo estamos qué? Medio completo. O sea, Cristo está llenando solamente un aspecto de nuestra vida, como nos lo hace creer el mundo. Porque el mundo nos hace creer que es el ámbito espiritual. Necesitamos de la iglesia para llenar esa parte, ese porcentaje en tu corazón. No, el Creador es Rey sobre toda tu vida y sobre toda la creación. Cristo demanda de nosotros como Creador el todo, no una parte. Y eso no nos gusta. No nos gusta cuando nos tocan nuestras cosas, porque hablamos de nuestro tiempo. Fue la tarde y la mañana, es el tiempo del Señor. Nosotros determinamos lo que es bueno y cuándo las cosas son buenas y cuándo no. Y es Dios quien determina cuándo las cosas son buenas. Entonces, ahora es lógico. Ellos estaban en el desierto, estaban en el caos. ¿Y qué pudimos ver? Una palabra que llega a ellos a través de Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, y vemos unas maravillosas obras y portentosas que solamente podían provenir de un Dios ¿qué? Creador. El Dios, Cristo prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. El Creador del cielo y de la tierra está con su iglesia. El Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas habita en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo, mis hermanos. Entonces, ahora en el desierto, Israel eran peregrinos, igual que nosotros. Entonces el desierto se constituyó en el lugar donde Israel debía aprender algo fundamental. Y mis hermanos, también tenemos que aprenderlo nosotros. Lo voy a decir lentamente. El Dios que los sacó de Egipto es el Dios cuya palabra gobierna la realidad de ellos. Ellos no estaban gobernados por el desierto. Ellos no estaban gobernados por el desorden, por lo inhóspito del desierto. Ellos estaban gobernados por un Dios que era el creador del cielo y de la tierra, que había establecido la luz, que había separado las aguas. Eso cuando están siendo perseguidos y el mar está enfrente de ellos, Dios le dice a Moisés: anda y camina. ¿O no sabes quién soy yo? ¿O no separé yo las aguas de las aguas? En los evangelios tenemos la situación con Jesús, ¿verdad? Está en la balsa y los discípulos están que tranquilos, ¿verdad? En medio de la tormenta, están tranquilos. Ay, ahí está el Señor con nosotros estamos tranquilos. No, ellos estaban ¿qué? Agobiados, estaban desesperados, estaban angustiados. La tormenta era extrema. Me imagino las olas, me imagino cómo se movía la balsa. Y Jesús estaba estaba durmiendo, para ser más exacto. Cualquiera diría: oye, ven acá, este Señor no siente. No, porque Él es el creador, Él es el Rey, porque Él tiene el poder y el control de todas y cada una de las cosas. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a descansar, porque Él es creador, porque Él es un Dios todopoderoso. Y en la desesperación Jesús es levantado por los discípulos, ¿verdad? Y sencillamente Él se para. ¿Y qué es lo que hace? Elevar una palabra. Mandó a la tormenta a calmarse.
¿Y qué pasó? Se calmó. Se calmó. ¿Y por qué la tormenta se calmó? Porque Él es el creador, Él es el rey. Él es el Dios todopoderoso. Porque los cielos y la tierra están bajo el dominio y la autoridad de Él. Por eso es que Dios desea que estemos ante Él en oración. Porque la oración es una muestra de nuestra dependencia. De que estamos realmente creyendo que Él es Señor, que Él es Rey, que Él está gobernando todas las ¿qué? Todas las cosas. Entonces, el Dios que sacó de Egipto a Israel es el Dios cuya palabra gobierna ¿la qué? La realidad. La realidad está gobernada ¿por quién, mis hermanos? ¿Por quién está gobernada la realidad? Por Dios. No es el presidente quien gobierna la realidad de este país. Es Dios quien está gobernando con poder y gloria sobre esta nación. Nosotros somos los indicados en el avance del reino y en la transformación de vidas y en el cambio de la cosmovisión de cada una de las personas. Nosotros no estamos aquí ocupando una silla simplemente porque vamos a ser salvados. Estamos aquí sentados en una silla porque creemos que el reino de Dios ya está entre nosotros. Que el reino de Dios siempre ha estado presente porque Dios gobierna sobre toda su ¿qué? Su creación. Dios gobierna sobre el desorden. Dios es un Dios de orden. Aún el culto debe estar regulado por ¿la qué? Por la palabra del Señor. Aquí no hacemos lo que el hombre quiere o el hombre necesita. Aquí se hace lo que la palabra de Dios dice. Por eso debemos esmerarnos y esforzarnos de manera continua en meditar en esa ley, en profundizar en el conocimiento de quién es Dios en términos de lo que Él ha revelado sobre Él. Mis hermanos, si nosotros amamos a Dios, deberíamos profundizar en el conocimiento de Él. Deberíamos aprovechar el privilegio que tenemos de venir al culto. El pastor no debe estar detrás de ustedes preguntando, ¿por qué no viniste? Sí, el Dios Todopoderoso te llama, te convoca. No puedo creer que en este mundo convoque más Ricardo Montaner que el Señor. Y hasta nos podemos reír. Un hombre convoca más, el fútbol convoca más, porque no estamos creyendo a la palabra del Señor. No estamos insistiendo. No estamos creyendo que Dios establece orden en medio de un mundo que los efectos de la caída traen ¿qué? Caos y desorden. Entonces Dios gobierna sobre el desorden. Recordemos la escena inicial. En la escena inicial la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz de los abismos, del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios estaba presente. Dios ordenó de manera progresiva, con el poder de su palabra, la tierra que estaba en desorden. Y Cristo, entonces, ¿qué implica ser salvo? ¿Qué implica la cruz? ¿Cuál es el alcance de la salvación? ¿Qué implica que el reino se está extendiendo? Que los efectos de la caída cada día deben ir ¿qué? Minimizándose. Si los efectos de la caída no se están minimizando, no es porque Dios no sea poderoso, sino porque la iglesia no ha creído ¿al qué? Al poder de Dios. ¿Qué pasó con la primera generación de Israel? A pesar de todo lo que vieron, a pesar de ver el poder de Dios, a pesar de ver cómo Dios los salvó y los sacó de Egipto y los libertó y los sacó de esclavitud, ellos siempre murmuraron porque no creyeron al poder del Creador. No se vieron bajo la realidad de Dios. Y la pregunta es, nosotros como iglesia, ¿cómo nos vemos? ¿Nos vemos bajo la realidad como el Creador nos ve y como el Creador nos hizo? Dios creó un mundo bueno. Y la cruz y los efectos de la cruz es que la creación debe ser ¿qué? Recuperada. ¿Y quiénes son los vasos y los instrumentos?
¿Quiénes fueron llamados a ser discípulos a todas las naciones? ¿Quiénes? 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 Y a veces, pastor, no tengo tiempo. Pastor, estoy cansado. Pastor, o anciano Lácido, es que tengo aquí unas complicaciones. Tengo unas complicaciones que no me permiten. Pero si fuese para el trabajo, hasta con fiebre, dolor de cabeza nos vamos. Porque nuestra seguridad no está en el Creador, sino en el trabajo, que es el medio que Dios nos dio. El Señor no quiere sobras, porque Él es creador, Él es rey. El rey no quiere sobras. El rey quiere una iglesia que crea en Él, que confíe y mantenga una seguridad plena en la autoridad de su palabra. Dios no quiere que seamos como esa primera generación de Israel. Dios no quiere que seamos una iglesia que murmure ante una palabra que es totalmente poderosa. Dios obra como Él quiere, cuando Él quiere, bajo su autoridad. ¿Cuál es el punto fundamental cuando decimos que Dios gobierna sobre el desorden? Es que primeramente Dios está allí. Dios está presente en esta realidad. ¿Lo crees? Ahorita vamos a participar de la Santa Cena. Y en la Santa Cena decimos que la presencia de Cristo, y Cristo está unido a su iglesia, y que su presencia es una presencia mística, pero el Señor está aquí. El Señor lo dijo. ¿El Espíritu dónde se movía? ¿Dónde se movía el Espíritu Santo? ¿Sobre la faz de la qué? Mientras que para el mundo y la cosmología de otras religiones y de otros imperios, el mar representaba caos, representaba poder. Dios nos dice: yo estoy en medio de las aguas. Yo tengo el poder para abrir las aguas. Yo soy Dios. Confía en mí. Entonces ese es el punto fundamental. Dios está presente como creador. El Espíritu Santo estuvo sobre las aguas. Las aguas no tienen un poder independiente. Las situaciones adversas no tienen un poder el cual no estén sujetos a la autoridad de Dios. Ustedes saben lo que significa tener paz en medio de los problemas. Humanamente hablando, eso es inexplicable. Eso es una obra ¿de quién? Del Señor. Experimentar gozo en medio del dolor, eso nada más lo puede experimentar alguien que ha nacido de nuevo, alguien que ha experimentado el poder de Dios. Por eso nosotros debemos aprender a vivir por fe. Y vivir por fe es una batalla que debemos librar todos los días. Día a día el Señor quiere que nos levantemos y nosotros confiemos que nuevas son cada mañana, que su fidelidad es real, que su poder es real en su iglesia y para con su iglesia. Las aguas están dentro del escenario sobre el cual Dios ejerce dominio. O sea, no hay caos en medio del cual Dios no tenga el ¿qué? El control. Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que irrumpe en medio del desorden? El fiat de Dios, el imperativo. ¿Qué es lo que irrumpe? La palabra divina, la palabra autoritativa, la palabra que puede ¿qué? Transformar. Como lo dice el apóstol Pablo, el evangelio, que es poder ¿de qué? De Dios. ¿Para qué? Para salvación. Y no es salvación de individuos, es la salvación total de la creación. O la creación no está gimiendo, o la creación no guarda la esperanza en que los hijos de Dios sean levantados y que ese día final llega mediante la cual la gloria de Dios esté sobre toda la tierra. Nosotros creemos en una iglesia triunfante. ¿Y por qué podemos creer en una iglesia triunfante, en una iglesia que avanza? Podemos creer en términos que tenemos a un Dios que es creador y que Él gobierna. Y todas las cosas están bajo su ¿qué? Su autoridad. Todas. Pídeme y te daré ¿por qué? Por herencia a todas las naciones. Pídeme. Todas las naciones pertenecen ¿a quién? A Cristo, al Rey. Al Rey que Dios levantó en Sión, como dice el Salmo 2, mis hermanos.
Dios ordena. Cuando Dios ordena, ordena mediante ¿qué? Mediante separaciones. Dios ordena mediante separaciones. O sea, la creación no consiste solamente en producir cosas. La creación implica establecer límites, distinciones y ámbitos. Recordemos la historia de Job. Si no estoy mal y si me equivoco me disculpan. Creo que es Job capítulo 38. Donde Dios aparece en un torbellino, ¿verdad? Y Dios llama ¿a quién? ¿A quién llama a Dios? A Job, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que Dios? Una de las primeras cosas que Dios le dice a Job, ¿cuál es? Job, ven acá. Si te crees tan justo, ¿sí o no? Si tienes todo un argumento y tienes toda una amplitud de cosas que me estás diciendo a lo largo de todo lo que has escrito o has dicho, Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Cuándo qué? Lo resumo. Cuando yo hice los cielos y la tierra. ¿Dónde estabas tú cuando yo le ponía límite al mar? ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a Dios? ¿Quiénes no somos nosotros para murmurar? ¿Quiénes somos nosotros para decir que las cosas no están bien hechas? ¿Quiénes somos nosotros para no creer que el reino se ha irrumpido en la historia? ¿Quiénes somos nosotros para decir que la iglesia del Señor no está avanzando? ¿Quiénes somos? ¿Dónde estábamos cada uno de nosotros cuando Dios hizo los cielos y la tierra? No estábamos. No habíamos sido creados. Y Dios estaba estableciendo que, si nosotros miramos todo eso, son aproximadamente 3 capítulos. Eso es una ampliación grande de Génesis 1. Léanlo en casa. Ahí Dios está estableciendo límites, está haciendo distinciones y está creando ámbitos. ¿Qué fue lo último que Dios creó? ¿O a quién creó Dios de último? Al hombre. Para que el hombre fuese creado, el hombre fuese creado en plenitud. El hombre no trabajó, no hizo nada para obtener aquella bendición que recibió. Eso lo vamos a tratar la próxima semana. Y por eso Dios dice, y Dios bendijo al hombre, lo bendijo. Y le dijo, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra. ¿Saben que cuando el hombre fue creado, saben que entró el hombre inmediatamente en el descanso? El hombre no trabajó. ¿Qué hizo el hombre? Para poseer. ¿Qué hizo el hombre para ganar? ¿Qué hizo el hombre para alcanzar algo de ese ámbito, algo de esa distinción, algo de esa luz? ¿Entendemos ya? ¿Estamos entendiendo el orden? Dios es el que trabaja. Dios es el que hace. Dios es el que obra. Se nos está presentando de una u otra manera el Evangelio en Génesis 1. Y simplemente la buena voluntad de Dios es que el hombre entre en el ¿qué? En el descanso. Por eso la cruz es símbolo de descanso, mis hermanos. Por eso Jesús dijo, venid a mí los que están ¿qué? Trabajados y cargados, que yo os haré ¿qué? Descansar. Dios crea al hombre e inmediatamente en el 7º día el hombre entra en el descanso, en el Shabbat. Eso corresponderá otro sermón. Pero ahí estamos dando precisamente como los apartes, como esos principios subyacentes. Entonces, vemos 6 días. Los 3 primeros días Dios está haciendo ámbitos, creando espacios. La luz para separarlas de las tinieblas. Separa las aguas de las aguas para colocar la atmósfera, el firmamento. El 3er día descubre lo seco, ¿verdad? Y crea las plantas. ¿Y luego qué hace? Cuando ya estableció orden, cuando ya las tinieblas no prevalecen, cuando hay una atmósfera habitable, cuando hay alimento, porque hay plantas y hay belleza en la creación, Dios empieza ¿a qué? A llenar los espacios. La tierra que estaba ¿qué? Vacía, comienza a ser ¿qué? Llenada. Pero la tierra ha tenido que ser primero ¿qué? Ordenada. Ordenada. Y esos son principios que nosotros podemos ver después en ese estado caído, cómo Dios obra a través del Evangelio
pero obra con el mismo poder creador en la vida de los hombres. Antes éramos hijos de las ¿qué? Tinieblas, hijos de la noche. 1 Tesalonicenses, si no estoy mal, 5:5. Hacen el comparativo entre los que están allá afuera, los que no han sido transformados por el poder de Dios. Y la expresión que se usa para ellos es hijos de las tinieblas o hijos de la noche. ¿Y nosotros cómo somos llamados? ¿Hijos de qué? De la luz. Tanto en Tesalonicense como en Efesios. Somos hijos de luz. Fuimos llamados para ser salvados ¿de qué? ¿Para qué fuimos salvados? ¿Sencillamente para ser librados del infierno? No, fuimos salvados para sacarnos de vuestra vana manera. Vana, la palabra vana, un sinónimo de vana, ¿qué es? Vacía. ¿Cómo era nuestra vida antes de tener un encuentro con el Evangelio y con la cruz de Cristo? Vacía. ¿Y qué hace la cruz? La llena. En Él estamos completos. Antes estábamos ¿en qué? En tinieblas. ¿Y ahora estamos en qué? En la luz. En los yo soy de Jesús dice, yo soy la ¿qué? La luz del mundo. El propósito del Evangelio, el propósito de la cruz es que la vida de los seres humanos, de nosotros, la corona de la creación, es que nuestras vidas no sean vacías. ¿Qué es lo que busca el hombre? Siempre lo he dicho, ¿qué busca el hombre? Felicidad. Busca llenar un vacío que hay en el corazón de él. Porque el corazón sin Dios, sin el Creador, fuimos hechos por el Creador. Fuimos hechos para el Creador y fuimos hechos para glorificar al Creador. El fin principal del hombre, ¿cuál es? Glorificar a Dios. O sea que si el hombre no está glorificando a Dios, ¿cómo es la vida del hombre? Desordenada y vacía. Y las tinieblas es el imperativo en la vida de ellos. ¿Qué trae la cruz? La cruz trae luz. La cruz trae distinción. La cruz delimita. La cruz santifica. La cruz separa. La cruz llena una vida vacía, la llena en plenitud. ¿O qué es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, mis hermanos. Entonces, hay una progresión importante en estos textos. Dios separa, Dios ordena y Dios llena. Al igual que en el Evangelio, mis hermanos. ¿Fuimos qué? No fuimos separados. La Biblia no habla del trigo y la cizaña. No hay una separación. ¿Quién hace la distinción? Y es bueno. El hombre no puede juzgar. Aquellos que han de ser condenados recibirán lo que ¿qué? Lo que merecen. Ellos van a recibir lo que merecen. Y nosotros no vamos a recibir lo que merecemos. Porque lo que merecíamos lo recibió ¿quién? Cristo. Nosotros vamos a experimentar la gracia. Porque si de justicia se trata, nosotros estamos igual que los de afuera. Es la gracia, la fidelidad de Dios, el poder de Dios, el poder ordenador de Dios. El poder precisamente de Dios que separa, ordena y llena todas las cosas. Aquí está el principio del Evangelio. Aunque no hay pecado, ya Dios está dando un escenario claro de quién es Él y el alcance de su poder. Y el alcance de su poder. Vámonos un momentico a Salmo 33. Ya vi el reloj. 5 minutos justo aquí y terminamos. Salmo 33, 6, 9. Yo creo que estamos relacionados con este texto, ¿no? Pueda que sí, pueda que no. Si usted no está relacionado con este texto, subráyelo. Porque aquí hay una interpretación correcta del salmista sobre Génesis 1. Si queremos tener una interpretación a la luz de los salmos, aquí tenemos una interpretación correcta sobre Génesis 1. ¿Qué dice el texto? ¿Por la qué? Por la palabra de quién?
mía. No. Por la palabra de Dios, del Señor, del Creador, fueron hechos los ¿qué? Los cielos. Por la palabra. Se está ratificando. Dios es el Creador. Sigue leyendo, Miguel, voz alta. 6 al 9. Comienza desde el 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo su ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como el montón las aguas del mar. Él pone en depósito en los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman del Altísimo todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó. Teman, tengan miedo. Ahí habla también del temor, del miedo. El Dios del cielo y la tierra es un Dios que debe ser temido. No estamos ante cualquiera. Estamos ante el Dios que por la palabra de Él fueron ¿qué? Hechos los cielos. Por la palabra de Él formó todo su ejército. ¿Ok? La palabra de Dios es tan poderosa que juntó como un montón las ¿qué? Las aguas del mar. Pronúnciale una palabra al mar para ver qué va a pasar. Dile, mar, muévete. No va a pasar nada. Aquí lo importante es el Dios que nosotros tenemos por Dios. Al Dios que servimos, al Dios que adoramos. El Dios majestuoso, el creador, el soberano. Él junta como montón las aguas del mar. Aquí están interpretando ¿qué texto? Están interpretando el día 2 de la creación. Él tiene el poder, la autoridad sobre las aguas, sobre el mar. Él pone en depósito los abismos. Miren el diluvio, como un ejemplo. Era simplemente que Dios abriera su ¿qué? Su voz para que los mares, las aguas que estaban debajo de la tierra, se abrieran los abismos y llenara toda la tierra. Miren cómo Dios sostuvo a Noé. ¿Era habitable la situación de Noé? Para nada. Para nada, mis hermanos. Pero el Creador era el único que tenía el poder para sostener esa barca durante 365 días, porque no fueron 40, ¿oyeron? El 40 cuando las aguas salían y 365 en total para que descendieran. Entonces, mis hermanos, este salmo prácticamente nos entrega una interpretación inspirada de Génesis 1. El Dios que creó mediante su palabra es el Dios que sigue gobernando mediante su ¿qué? Su palabra. Nosotros como iglesia somos columna y baluarte de la verdad. Nosotros como iglesia estamos llamados a que esta palabra gobierne sobre la iglesia de Cristo. Nosotros debemos estar velando porque la palabra de Dios sea la palabra de Dios y no otra. Para que la palabra de Dios no sea tergiversada. Entonces, mis hermanos, ahora que hagamos la creación del hombre, termino unas ideas que hicieron falta, porque eran bastantes los versículos, y ahí quiero cerrar con esta conclusión. Vamos a mirar acá. Cerremos con estas palabras. Vamos a colocarnos en pie y enseguida vamos a orar. Dice, el Dios que por su imperativo, por su fiat, por su imperativo, ordenó la creación, separó las aguas, llenó de vida lo vacío y declaró buena su obra, es el mismo Dios que sacó a Israel ¿de dónde? De Egipto, y lo llamó a vivir bajo su palabra. Por lo tanto, nosotros, su iglesia contemporánea, también debemos ¿qué? Confiar, obedecer y descansar en el gobierno soberano de Dios, porque su palabra sigue ordenando nuestras vidas y su propósito permanece, como lo dice Isaías 46:10. El propósito de Dios permanece para siempre. El propósito de Dios es fiel. Y Él lo anunció ¿desde dónde? Desde el principio. ¿Y cuál es el principio, mi hermana? La creación.
la creación. El Dios que por su palabra puso orden en la creación es el Dios que por su palabra gobierna a su pueblo. Por eso, como Israel, nosotros debemos aprender ¿a qué? A confiar y a vivir bajo el imperativo de la palabra. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él estamos. Para Israel, miren quién es el Dios que los sacó de Egipto. Miren quién fue el Dios que los sacó de Egipto. No miremos los pecados de Israel, más bien miremos la grandeza del poder de la palabra de Dios, que a pesar de sus pecados, Dios siempre fue fiel al pacto. El Dios que habla y la creación obedece. Nunca olviden eso. Dios habla y la creación ¿qué? Obedece. Que domina las aguas y establece límites, llena el vacío y da vida. Para nosotros debemos aprender a mirar quién es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Nuestro Dios es el mismo creador que se revela en Génesis 1, que ha sostenido esta tierra joven durante 6,000 años aproximadamente. El mismo creador soberano cuya palabra sigue teniendo ¿qué? Aunque nos digan que la Biblia es un libro viejo, obsoleto, nosotros estamos seguros que la palabra de Dios sigue teniendo la misma autoridad sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestra vocación, sobre la iglesia y sobre toda realidad. Cuando nuestras vidas parezcan o estén desordenadas, recordemos que Dios ordena, mis hermanos. Cuando nos sintamos vacíos, cuando nos sintamos solos, recordemos que el Espíritu de Dios se movía sobre las ¿qué? Sobre la faz de las aguas. Que el tabernáculo siempre estuvo ¿qué? Presente en medio del pueblo de Israel. Y que Jesucristo vino a establecer su ¿qué? Su tienda, vino a habitar entre nosotros y nos prometió estar con nosotros. Recordemos que Dios es el que llena. Cuando estemos vacíos, recordemos que Dios es el que ¿qué? Nos llena. Cuando enfrentemos aguas que parecen incontrolables, recordemos que Dios gobierna sobre las aguas. Cuando no sabemos qué hacer, recordemos que Dios ha hablado, que hay palabra. Sí hay palabra. Sí hay palabra. Cuando no entendamos el camino, recordemos que su consejo permanecerá y hará todo lo que Él quiera. Cierro diciendo Isaías 46:10. Mi consejo permanecerá y hará Dios todo lo que Él quiera hacer. Señor, realmente nos acercamos a ti pidiéndote perdón. A veces, Señor, en nuestros afanes, en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, Señor, y en esta vida a veces vacía que llevamos, ignoramos, Señor, que sobre tu creación tú eres el creador y que tú haces, Señor, todo lo que tú quieres, que tú eres un Dios todopoderoso. A veces vivimos, Señor, como los impíos, diciendo no hay Dios, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de vivir, con nuestra falta de fe, Señor, con nuestra poca profundización en la Escritura. No permita, Señor, que nos alejemos de esa autoridad que tú nos has dado. Más bien, Señor, acércanos a tu palabra para que de día y de noche meditemos en ella. Para que nosotros podamos precisamente ver cuán autoritativa es, aún, Señor, para nuestro tiempo y para nosotros, porque tú sigues siendo Rey. Y ahora más, oh Dios, tú moriste en la cruz, tú resucitaste, tú ascendiste, Señor, y estás sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Estás reinando, estás gobernando por medio de tu palabra. Tu palabra es ley, tu palabra delimita, tu palabra ordena. Tu palabra, Señor, llena toda la tierra. Te pedimos, oh Dios, que como iglesia podamos precisamente avanzar, podamos crecer en términos, Señor, de tus mandamientos. Que podamos siempre contemplar tu gracia, ese favor no merecido, por el cual nosotros hoy podemos decir que somos creyentes y que estamos en una relación de pacto contigo. Gracias, oh Dios, por revelarte en tu Escritura, por recordarnos, Señor, que eres el creador de todas las cosas, por decirnos, Señor, que no hay ni un milímetro, Señor,
ni un centímetro sobre la faz de la tierra y sobre el universo que tú no tengas el control y no diga mío es, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos quién eres tú, pero también, Señor, por establecer esa distinción creador-criatura, Padre amado, que es necesario que la distingamos. Estamos en dependencia contigo, fuimos creados para ti y para tu gloria, y ojalá, Señor, nuestras vidas ahonden en ese glorificarte, en ese santificar tu nombre, como lo enseñas en el Padre nuestro. Guíanos y ayúdanos a hacer tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén.